Su amor. Poderoso Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa hora de la tarde que nos encontramos en este santo lugar. Bendito sea Dios. Amén. Aquí reunidos, hermanos, para transmitir este mensaje de la palabra del Señor, que sabemos que va a ser de gran bendición para todos aquellos que hayan de escucharlo. Queremos enviar un saludo. Hoy no voy a mencionar nombres, bendito sea el Señor, para que no se me pase alguno de los que están ahí. Por eso, a manera general, enviamos saludos a todos aquellos que a través de estas redes sociales, de estas aplicaciones, están, hermano, atentos al consejo de la palabra del Señor, esperando, hermano, y deseando que muy pronto pase ya esta temporada para poder, hermano, reunirnos, amén, saludarnos, abrazarnos y, hermano, que podamos gozar de la maravillosa presencia de Dios todos juntos en este lugar. Bendito sea el Señor. Amén. Porque sí, créame que nos hace falta. Amén. Hace falta, hermano, estar unidos unos con los otros. Bendito sea el Señor. Amén. No solamente de manera espiritual, sino también de una manera física, estrecharnos las manos. Bendito sea el Señor. Platicar, dialogar, hermano, compartir algo. Bendito sea Cristo, que siempre, como dice el salmista, alabanza al nombre del Señor, que es bueno, hermano, estar mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Y dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Esto, hermano, la grande enseñanza que nos va a quedar es que valoremos cuando hay la oportunidad de poder llegar a la casa del Señor. Porque días antes de que esto apareciera, yo recuerdo, y es que no soy profeta, no me lo voy a tomar por ese lado, pero yo recuerdo que había dicho, hermano, que debemos de aprovechar, amén, que cuando tenemos voz hay que aprovechar cantarle al Señor, que cuando tenemos la oportunidad de llegar a la casa del Señor hay que hacerlo, porque vendrá el tiempo cuando no se podrá hacer y que no haya lamentos, que no haya, hermano, angustia y que digamos: ay, hubiéramos podido ir, hubiéramos podido cantar. No, hoy que podemos cantar, hay que cantar cuando haya, hermano, la oportunidad de llegar a la casa del Señor, llegar a la casa del Señor y, hermano, convivir los unos con los otros en amor. Bendito sea el Señor. Amén. Y en sinceridad también. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Así que, hermano, sin más preámbulo, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor, para lo cual yo quiero pedirle que abra la Escritura. Amén. Que abramos nuestras Escrituras en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Quiero, por favor, que me acompañe. Mateo capítulo 12. Versículo 22 al versículo 30. Amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Y si el Señor nos ayuda, hermano, estaremos tratando de compartir este tema. Amén. Es mejor estar del lado, hermano, de Cristo que del lado del enemigo. Gloria a Dios. Alabanza al nombre del Señor. Ya lo diría el apóstol Pablo, que más poderoso es el que está con nosotros, amén, que el que está en el mundo. Amén. Amén. Así que yo no sé, hermano, de qué lado está usted hoy. Amén. Porque podemos estar hoy del lado del Señor y mañana no estarlo. Podemos haber estado ayer del lado del Señor y hoy no estarlo. Por eso la pregunta: ¿del lado de quién está usted hoy? ¿Del lado, hermano, del Señor o del lado del enemigo de nuestras almas? Pero como ya lo he dicho anteriormente, qué bueno es estar del lado de aquel que todo lo puede, de aquel que triunfa, de aquel que ha ganado, hermano, una salvación tan grande para nosotros que no podíamos alcanzarla. Mandamos también un saludo hasta El Salvador, bendito sea el Señor, donde sabemos que hay hermanos que también están, hermanos, oyendo esta, o van a escuchar esta hermosa palabra del Señor. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Amén. Versículo 22 al versículo 30. Leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo,
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo 12, 22 al 30. Dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oremos. Mi buen Dios y Padre, en esta preciosa hora nos acercamos, oh Dios, al trono de su gracia, pidiéndole misericordia, Señor, una vez más. Misericordia, Padre Santo, porque no somos merecedores de tomar en nuestros labios, mi Dios, su hermosa palabra, mi Dios amado. Esta palabra que es pura y que es santa, oh Dios amado, que a través de ella, Señor, sea usted libertando allá a la distancia, que para usted sabemos, Dios, que no hay fronteras, que no hay distancias, oh Dios amado. Que extienda usted su mano en esta hora, Señor, y que en cualquier lugar donde hubiera una necesidad, sea usted, oh Dios mío, glorificándose. Si hubiera una necesidad, oh Dios, de sanidad, sea usted, oh Dios, poniendo, Señor, esa salud, Padre amado. Si hubiera algún poseído, Padre, sea usted libertándolo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, yo me escondo detrás de su presencia, mi Dios, para que sea usted, oh Dios, y no yo, Señor, hablando, Dios mío, a este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Los que están aquí pueden tomar su asiento. Comenzamos, amado, el versículo 22. Y hay una introducción en este versículo 22 que es necesario que lo analicemos brevemente. Dice la Escritura: entonces fue traído a él un endemoniado. Ese entonces nos habla de algún suceso, amén, algo que estaba pasando antes de que le trajeran al Señor a una persona que estaba tremendamente poseída por un demonio. Y cuando vamos a la Escritura, a los evangelios que se les han denominado los evangelios sinópticos, que son los que tienen una misma perspectiva, y los tres abordan este pasaje, nos dice, hermano, la Escritura, que un día el Señor estaba en una sinagoga, y en aquella sinagoga había un hombre que tenía seca una mano, es decir, que tal vez esa mano la tenía imposibilitada, tal vez había tenido algún derrame o alguna parálisis. Amén. Y esa mano no la podía él utilizar como tenía la posibilidad de hacerlo con la otra mano. Pero ahí estaba el Señor en aquella sinagoga. Pero junto con el Señor se encontraban también algunos fariseos. Y se acercaron los fariseos al Señor y le hicieron la pregunta: ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Es lícito hacer el bien o hacer mal en día de reposo? El Señor sabía hacia dónde se dirigían con aquella pregunta. Y el Señor
se dirige a ellos y les contesta con otra pregunta. Y les pregunta el Señor a ellos: ¿cuál de todos ustedes, que si una oveja cayera en un hoyo, alabanza al maravilloso nombre del Señor, que no le eche mano para rescatarla? La gente no podía responder, porque sabían, amado, que iban a caer, bendito, por su propia boca, alabanza al nombre del Señor. Y la Biblia dice, hermano, que como la gente no le respondió al Señor, el Señor, hermano, les dice a ellos: bueno, si ustedes en día de reposo se les cae una oveja, ustedes son capaces de ir a buscarla y sacarla, alabanza al nombre del Señor, ¿cuánto más no es bueno hacerle a un hombre bien? Mejor a un hombre que a una oveja, alabanza al nombre del Señor, porque nosotros, amados, como seres humanos, dijo el Señor, tenemos más valor que un animalito. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que el Señor en aquel momento habló, se dirigió a aquel hombre que tenía seca la mano y le dijo: ponte aquí en medio y extiende tu mano. Y aquella mano le fue sanada. Bendito sea el Señor. Y dice la Escritura que los fariseos salieron de la presencia del Señor, de aquella sinagoga, y comenzaron, dice el versículo 14 del capítulo 12, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bendito sea el Señor. Y es que, amado, la envidia ciega el entendimiento. Cuando hay envidia, alabanza al nombre del Señor, la envidia, hermano, surge cuando alguien puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Y los fariseos tenían ahí, hermano, en la sinagoga, sentado oyendo la enseñanza a un hombre que estaba imposibilitado de su mano, con una mano seca, pero nadie podía hacer nada por él. Y cuando ven al maestro, que aún en el día de reposo, aleluya, hermano, el Señor los sanó, ellos se vieron confrontados. Alabado sea Cristo, porque qué bueno es estar lleno de la presencia de Dios, que no es ser un cascarón sin nada dentro, algo vacío, con apariencia de piedad, pero que no hay espíritu dentro de un cristiano. Alabanza al nombre del Señor. Y cuando eso sucede, hermano, cuando alguien llega, bendito sea Cristo, y hay cosas que suceden, no debemos nosotros de ponernos, hermano, con esa envidia, con ese coraje y tratar, no, que ya no vuelva a visitarnos, no, que ya no vuelva a venir, no, qué bendición es, hermano, que alguien llegue y que alguien llegue con la unción y la autoridad del Espíritu Santo, y en lugar, hermano, de echarle fuera y ver de qué manera podemos destruirle, lo que debemos hacer es qué es lo que está haciendo ese hombre, cómo es que le está haciendo para obtener ese poder, y nosotros buscarlo también, que el Señor, dice la Escritura, que Él es el que da a todos abundantemente y sin reproche. Pero los fariseos salieron y tenían consejo para ver de qué manera podían destruir al Señor. El versículo 15 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, pero al apartarse, hermano, le siguió mucha gente. Y entonces es ahí donde viene, sabiendo Jesús que aquellos fariseos estaban buscando el consejo para destruirlo. Mira, hermano, qué bueno es. Jesús se podía haber quedado y discutir con ellos, pero lo que el Señor nos está enseñando es ese espíritu del cual dice la Escritura que en lo que dependa de cada uno de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Jesús podía discutir, y Él tenía, hermano, el poder y la autoridad para discutir con aquellos hombres y hacerlos callar. Alabanza al nombre del Señor. Pero el Señor nos enseña algo maravilloso, que aun cuando aquellos hombres buscaban cómo destruirle, el Señor prefiere, hermano, ausentarse, aislarse y no crear contiendas. Bendito sea al maravilloso nombre del Señor. Cosa que todos nosotros como cristianos debemos, hermano, de aprender del Maestro. Porque cuántas veces no hay alguien, hermano, que se pone en contra de uno, le contradice, y comienza a subir a uno ese calorcito que va llegando, hermano, hasta nuestro rostro, y comenzamos, los que estamos un poquito más blanquitos, comenzamos a ponernos como colorados, y eso ya va reflejando, hermano, la ira. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pero el Señor nos enseña que
que, hermano, cuando hay alguien que aún estaba tratando de atentar contra él, el Señor prefiere, hermano, mostrar ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu que todos debemos de tener en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. El Señor no le estaba huyendo a aquella gente, el Señor no tenía, hermano, razón para huir a aquella gente. El Señor no tenía miedo, el Señor no se aislaba, no se ausentaba porque tuviera temor de lo que le pudiera pasar. No, Él sabía que le iba a llegar la hora, pero esa hora no era la hora del hombre, sino que era la hora de Dios. Cuando llegara hasta la cruz del Calvario, no era que los hombres le iban a quitar la vida, sino que iba a ser el tiempo preciso, cuando el Padre había establecido que no iba a ser, hermano, cuando alguien lo quisiera despeñar, sino que Él iba a morir en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Yo no sé cuánto le podemos dar un gloria a Dios, alabado sea Cristo. Pero es en ese trasfondo que Jesús se aparta, pero le sigue mucha gente, y dice la Escritura que, hermano, cuando la gente le seguía, Él les decía: no le digan a nadie lo que andamos, dónde estamos. Porque el Señor sabía que cuando la gente supiera dónde iba a estar, la gente se le iba a amontonar. Porque en los días de Jesús, al igual que en nuestros días, hermano, hay mucha necesidad. ¿Y quién no va a ir a un lugar? Hermano, el que tiene la alacena escasa y dicen: hay un banco de comida por tal lado. ¿Quién no va a ir a aquel banco de comida? No sé si me va entendiendo. Pero si alguien está falto, hermano, que tiene una necesidad espiritual, que tiene una necesidad de salud física, y sabe que hay un hombre que tiene la autoridad de Dios, que tiene el poder, que tiene la unción, que está sanando, que está libertando, hermano, la gente se amontonaba donde estaba el Señor, y el Señor le decía no, y no era por él. El Señor tenía una compasión de sus discípulos, porque los discípulos, hermano, el Señor podía estar en un lugar y en otro y hacer, y aún buscar ese momento de descanso. Pero una cosa era la pasión que movía al Señor, y otra, la manera en cómo los discípulos también querían estar con el Señor. Y la gente se le comenzó a amontonar al Señor, y dice que Él sanaba a mucha gente. El Señor se había ausentado, se había aislado de aquellos que pretendían dañarle. Bendito sea Cristo. Amén. Y hermano, cuando Él se apartó, la gente le seguía y le traían enfermos. Hermano, le traían endemoniados, y entre ellos abordamos este pasaje, que es cuando el Señor se ausenta de aquel peligro. Versículo 22, entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo. Y en este pasaje, mi amado, podemos ver con toda claridad, bendito sea el maravilloso nombre del Señor, el poder destructivo que tiene el enemigo de nuestras almas. Un poder, hermano, esclavizante, un poder destructor que tiene Satanás, que el Señor lo reprenda con todos sus demonios, bendito sea Cristo. Vemos, hermano, que el enemigo de nuestras almas había hecho de este hombre, hermano, una fortaleza. Había tomado por asalto, hermano, Satanás a este hombre, que ahora lo traían, bendito sea el Señor, porque dice la Escritura, entonces fue traído. Y usted sabe que un endemoniado jamás podrá voluntariamente venir a buscar, hermano, el recurso para ser libertado. ¿Por qué? Porque es el demonio el que quiere, que lo está poseyendo, y el demonio jamás lo va a impulsar a donde está, hermano, la solución. Y usted me va a decir tal vez, pero ¿y qué pasó con el endemoniado gadareno? Y yo le voy a responder, no, es que la Biblia dice, hermano, que delante de Él toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. En los demonios, hermano, que estaban poseyendo aquel gadareno, tenían que llegar. No querían, hermano, ellos salir de aquel lugar, pero tenían que llegar a postrarse y reconocer que Jesucristo era el bendito Hijo de Dios. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Pero mire, hermano, ¿para cuántos hay, hermano, que un endemoniado puede llegar a causarnos temor? Bendito sea Cristo Jesús. Porque, hermano, el que está endemoniado causa pavor. Alabado sea Cristo. Pero déjeme decirle, hermano, que es más fuerte el amor que el temor que alguien le pueda tener a una persona endemoniada.
¿No dice la Escritura que el amor echa fuera el temor? Que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo espera. Amén. Y hermano, vemos a este hombre endemoniado que dice la Escritura, entonces fue traído a él un endemoniado. Y qué bueno es que nosotros podamos observar, conocer, hermano, y aún si se pudiera aplicar, escoger a las personas con las cuales nosotros nos vamos a rodear. Porque cuando todo está bien, hermano, no, créanme que estamos contentos, estamos gozosos y no necesitamos de que alguien nos socorra. Pero ¿qué le parece cuando estamos en un momento de una necesidad o un padecimiento? ¿A cuánto no les ha pasado que están en un momento de apretura y quisiera que alguien llegara en ese momento y le ayudara, lo socorriera, lo consolara o le supliera aquella necesidad que tiene? Este hombre, hermano, tal vez cuando estaba en sus facultades había hecho tal vez unas buenas relaciones con personas que en un determinado momento le iban a ser de grande bendición. Por eso, hermano, yo le aconsejo que sepa usted escoger, que sepamos escoger con quienes nosotros nos rodeamos. Que el día de mañana, Dios no lo quiera, alguien llegue a caer, que alguien pueda llegar y darle esa palabra. Hermano, recuerde esa presencia de Dios en su vida. Se acuerde esas caricias, se acuerde esa presencia de Dios, hermano, y que lo vuelva, que lo invite a regresar nuevamente a los pies de Cristo. Pero que no diga, ya ves que te dije, que bueno es que ya no vas a la iglesia porque hoy puedes andar con nosotros. No, es bueno, amado, que sepamos saber, que sepamos, hermano, escoger a las amistades. Este hombre tenía buenas amistades. Porque dice la Escritura que este hombre fue traído. Personas que se dejaron llevar, hermano, por el amor, por la compasión. Lo tomaron a un endemoniado. Lo tomaron y lo llevaron a donde ellos sabían que iba a estar, hermano, la fuente, amén, el recurso para que este hombre fuera libertado. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Qué importante es, mi hermano Edgar, mi hermano Amadeo, cada uno de los que estamos, de los que nos están oyendo. Qué bueno es que cada uno de nosotros sepamos escoger a nuestras amistades. Amén. Y que nosotros mismos, hermano, seamos movidos a la compasión cuando veamos a alguien que necesita, que está caído, alguien que está sufriendo, que podamos nosotros de pronto llegar y socorrer a aquella necesidad que está padeciendo. Pero no solamente estos hombres, vemos algunos casos en la Escritura, amén, de personas, hermano, que viendo la necesidad de alguien, la condición, hermano, se fueron o se dejaron mover por ese amor, dirigir por ese amor que debe caracterizar a cada uno de nosotros como cristianos. Vemos en la Escritura a un hombre centurión, ¿se recuerda? Un hombre, un centurión, que dice la Escritura que tenía un siervo que estaba, hermano, muy enfermo. Y dice que este hombre centurión, hermano, la Escritura nos dice que fue a donde estaba el Señor, que se postró y le rogó, porque su siervo estaba muy enfermo. Qué bueno es, ¿qué hubiera sido de ese siervo, de aquel centurión, si hubiera tenido un amo, hermano, sin misericordia, que no tuviera compasión? Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero también podemos encontrar en la Escritura casos, hermano, como el de aquel hombre llamado Jairo, que usted sabe que tenía una hija que había muerto. Bendito sea el Señor. Y sin embargo este hombre vino a rogarle también al Señor que fuera y sanara a su hija. Hombres con compasión, un padre de familia. Este era un hombre principal. Bendito sea el Señor. Pero esa grandeza terrenal no le impidió, mi amado, llegar a donde estaba el maestro y rogarle que fuera, pusiera su mano sobre su hija para que ella viviera. Y usted dirá, es un padre de familia. Nosotros sabemos, hermano, que hay padres que no se interesan en absolutamente nada por sus hijos, que los dejan, hermano, al garete, que los dejan, hermano, ahí, que se pastoreen solos, que anden solos, que hagan todo solos. Bendito sea el Señor.
no me molesten. Por eso no podemos tomar como algo simple o como algo sencillo, hermano, este intento, este hecho de este padre de familia que fue a interceder por su hija delante del Señor. Pero como hemos dicho, hermano, este hombre del cual estamos hablando era un hombre que estaba poseído, estaba endemoniado. Si es cierto, hermano, que es terrible estar enfermo, usted se puede imaginar que esté ciego, mudo y todavía agregarle que esté endemoniado. Eso era, hermano, una situación sumamente crítica. Y este hombre, bien podemos nosotros decir que es, mi amado, una imagen viva, una representación de cómo está, hermano, la sociedad, el hombre natural, aquel que no ha entregado su alma a Cristo, aquel que no ha reconocido en Cristo su Señor y su Salvador. También, hermano, está, bendito sea el nombre del Señor, ciego y mudo, porque, hermano, el enemigo de nuestras almas es lo que hace. El enemigo de nuestras almas, cuando toma por asalto la vida, el corazón, lo llena de un profundo amor por el pecado. Bendito sea el Señor. Y lo que continúa haciendo el enemigo es que les ciega los ojos para que no vean, mi amado, el lugar hacia donde van, que la paga del pecado es la muerte. Les deja ese velo para que no vean, hermano, lo trágico que es estarle sirviendo al enemigo de nuestras almas. Pero es el mismo enemigo que también, hermano, deja mudo, que deja muda, bendito sea el Señor, a la sociedad, al hombre natural. Y ustedes dicen, pues yo oigo a todo el mundo hablar. Sí, hablan, hermano, y muchos de ellos se quejan contra el Señor. Muchos de ellos le reprochan al Señor y dicen, si Dios existiera, esto no pasaría. ¿Cómo es que hay tantas epidemias? Si es verdad que hay un Dios de amor, porque hay niños que están enfermos, bendito sea el Señor, pero nunca el enemigo les permitirá abrir sus labios, hermano, para reconocer que es Dios, el único soberano, que Él hace lo que quiere. No nos dejará, hermano, abrir sus labios para expresar una alabanza, bendito sea el Señor. Por eso, iglesia, amada iglesia, cuando tengamos la oportunidad de abrir nuestro labio y reconocer al Señor y darle una alabanza, decir un gloria a Dios, un aleluya, hágalo, porque de lo contrario el enemigo estará cerrando su alma, estará cerrando su boca, estará cerrando su lengua, sus labios, para que no exprese una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es triste ver cómo uno puede encontrar de pronto en una misma iglesia personas que cantan, levantan sus manos, adoran a Dios, y hay otros que parecen satélites, que solamente están mirando para un lado y para otro lado, tomando con sus manos cosas para entretenerse y entretener a otros. Alabado sea Cristo. ¿Quién es el que está detrás de eso? Es el mismo enemigo que no quiere que usted se esté enfocando en ese momento cuando el pueblo se une para adorar, para alabar, para bendecir a aquel que lo merece, aquel que es digno de suprema alabanza y adoración. Por eso es que este hombre, mi amado hermano, podemos decir con toda seguridad que este hombre que fue llevado donde estaba el Señor es un hombre que puede representar a la humanidad que está caída, a la humanidad que no ha reconocido al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero qué bueno es, hermano, que lo llevaron a donde estaba Cristo, porque déjeme decirle que desde aquellos tiempos hasta nuestros días, el único que puede libertar de la cautividad no es un ministro, no es un pastor, no es un evangelista. El que puede libertarlo, hermano, se llama Jesucristo. Amén, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Cristo. Qué bueno es cuando el Señor utiliza a un instrumento, pero no es el instrumento el que lo hace. El que lo hace es el Rey de toda gloria, hermano. Y nunca el ser humano, por más usado que sea, puede vanagloriarse, ni tomarse o arrojarse esa gloria para sí mismo, sino que cuando el Señor lo usa, o la usa también, hermano, lo que uno debe hacer: Señor, gracias, porque siendo yo un vil pecador, Dios mío, usted ha tenido misericordia de mí, y a través de este hombre, alabado sea Cristo, o si en el caso de que es una mujer,
a través de esta mujer, Señor, usted sigue haciendo hasta nuestros días milagros, portentos y sanidades. Amado hermano, es Cristo y solamente Cristo el único que puede libertar al más terrible de los cautivos por el pecado. Bendito sea el Señor. Pero dice la Escritura que este hombre que estaba poseído, que estaba endemoniado, que estaba ciego y mudo, que cuando llegó a los pies del Señor, cuando lo llevaron, como cuando llevaron a aquel hombre que era cargado por 4, ¿se recuerda? ¿Qué hubiera sido, hermano Amadeo, de ese hombre que estaba postrado en aquel hecho, si no hubiera habido 4 caballeros, 4 hombres que se dispusieron? Y hermano, aun cuando estaban todas las cosas que se podían ver adversas, porque dice la Escritura que cuando llegaron donde estaba Jesús, la gente no cabía. Aleluya. ¿Sí o no? La gente no cabía, estaba hasta las puertas. Y aquellos 4 que lo llevaban, no dijeron, lamentamos mucho, hicimos todo nuestro esfuerzo, pero saben, mira, ya no cabemos, así que tenemos que regresarnos y lastimosamente te vas a tener tú que seguir aguantando con esa enfermedad. No, aquellos hombres dijeron, no hay manera de meterlos por la puerta, pues vamos a meterlos por el roof. Y lo metieron, hermano, lo subieron al techo. Y yo no sé si con el pie o agarraron un serrucho y comenzaron, hermano, a abrir un hoyo y bajaron, hermano, a aquel hombre. Y el Señor, hermano, tuvo misericordia de ellos y le dijo el Señor, hermano, alabado sea Cristo, que Él vio la fe de aquellos hombres, vio la fe del enfermo y vio la fe de los que habían bajado aquel enfermo. Bendito sea el Señor. Y es que solamente a los pies de Cristo que hay sanidad. Solamente a los pies de Cristo que hay liberación. Solamente a los pies de Cristo, cuando uno viene a Cristo, es que uno puede abrir sus labios, hermano. Por eso es que yo no me canso, porque yo recuerdo, hermano, y eso debemos de recordarlo constantemente. Yo me recuerdo cuando todavía no entregaba mi vida a Cristo, llegaba a un lugar y yo decía, ¿y qué tiene ese loco que está brincando por allá? Mi esposa se recuerda, había un muchacho, un joven hermano, que subía las escaleras corriendo, gozoso, cuando estaba en la alabanza. Y algunos dirán, es una locura. Bueno, es una manera que él quería expresar su devoción para con el Señor. Yo decía, este muchacho de verdad está bien loco, está bien zafado. Solamente un loco se le ocurre estar haciendo estas payasadas ahí. ¿Por qué? Porque él estaba libre y yo estaba cautivo. Alabado sea Cristo Jesús. Por eso es que hoy yo no me canso. Así, hermano, le rompa los tímpanos a alguien, así me quede sin voz, yo tengo que decir, yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, porque no fue sin usted el que reventó, el que rompió las cadenas que ataban mi alma. Y por eso es, oh Dios mío, que yo tengo, Señor amado, ese deseo de adorarle, de exaltarle, de bendecirle. Alabado sea Cristo. Y no me canso, mi amado hermano, de hacerlo. Y con la ayuda de Dios moriré, hermano, adorando y alabando el bendito nombre del Señor. Y dice la palabra, bendito sea Cristo, que cuando este hombre lo llevaron a donde estaba el Señor le sanó de tal manera. Escuche bien, versículo 23, versículo 22, de tal manera que el ciego y mudo veía, ¿y qué más? Y hablaba. Es que cuando se va el demonio, hermano, cuando el Señor liberta, uno comienza a ver las grandezas, las maravillas de Dios. Amén. Antes todo era locura. Uno veía las cosas como, estos son personas que le lavaron el cerebro. Y uno tiene que decir, no me lavaron el cerebro, me lavaron completo. Porque el Señor no lava el cerebro, el Señor lo lava completo. Y el Señor dijo, Pedro, si yo no te lavare, tú no tendrás parte conmigo. Bendito sea Cristo. Hay quienes siguen a los lavados de cerebro, hermano. Bendito sea el Señor. Pero nosotros seguimos aquel que nos hizo nuevas criaturas. Amén. De manera que el ciego, de manera que este hombre dice, él veía y hablaba. Y eso, hermano, llevó a la gente. Ese milagro que el Señor hizo produjo, tanto en enemigos como en enemigos del Señor, produjo, hermano, una reacción profunda. Amén. Algo que en ellos, hermanos, se quedaron espantados, se asombraron, se maravillaron. Algunos de ellos habían dicho, nunca hemos visto cosas semejantes. Nunca. Porque desde
días, hermano, de los profetas, cuando el Señor les mandó a decir que por 400 años Él no mandaría, hermano, nada, ni palabra, ni visión, no se vería absolutamente nada, de manera que lo que ellos habían despreciado, lo iban a buscar de lado a lado, dice, y no lo van a encontrar. Y la gente, hermano, comenzó a darse cuenta, bendito sea el Señor, de lo que habían despreciado, y comenzaron a extrañarlo. Por eso, mi amado, cuando haya oportunidad de llegar a la iglesia, llegue para que el pueblo lo extrañe, porque el pueblo lo intentará y no podrá llegar. Alabado sea Cristo Jesús. Y toda la gente, dice el versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero déjeme le digo, mi amado hermano, que cuando el Señor hace un milagro, mano Edgar, cuando el Señor hace un milagro, el Señor no lo hace solamente para que la gente quede atónita. No lo hace el Señor para que la gente quede asombrada. No, el Señor lo hace para que eso les sirva. Bendito sea el Señor, y les ayude para que, hermano, apliquen la fe en el Hijo de Dios. Porque si todo queda en asombro, ¿cuántos no ha habido que el Señor ha hecho, hermano, milagros? Y cuando lo hace, oh, qué bien, no fue Dios, y reconoce, fue Dios, porque de otra manera no podía haber sido hecho esto. Pero no llegan a tener fe en Jesucristo para salvación. Amén. De nada le sirve al hombre solamente, hermano, asombrarse de los milagros. Hay uno que otro cristiano, bendito sea el Señor, que dice, qué cosa tan más terrible y maravillosa es que el mar rojo se abrió. El maná cuando descendió, que la roca fluyera agua. Pero no ve que tengan fe en Cristo. Que son cosas, hermano, que sí les asombra, pero no hay un cambio de vida. Porque, hermano, la fe en el Señor es la que nos va a llevar a un cambio profundo de vida. Porque sabemos lo que dice la Escritura: sed santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. La gente estaba atónita. Y uno decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este, hermano? La pregunta es, ¿será este el verdadero Mesías? Porque lo que Él hace, alabado sea Cristo, las evidencias que Él está presentando, nos están diciendo, nos hablan de aquel Mesías que ha sido prometido para nosotros. ¿Se recuerda a la mujer samaritana? Nosotros sabemos que ha de venir el Mesías. Es decir, que en los días de Jesús, ya mucha gente, hermano, sabía, amén, que ya el cumplimiento estaba muy cerca. Ya había sucedido aquel nacimiento extraordinario. Bendito sea Cristo. Y cuando ven en el Señor esos milagros, dicen, oye, ¿no será este el Mesías? ¿No será este de quien las Escrituras nos han venido hablando? Porque mira los milagros que hace. Pero mientras unos, mi amado hermano, mientras algunos están observando a Jesús con ojos, hermano, de fe, hay otros que no les ayuda nada a ver un milagro. Porque dice la Escritura, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y mientras yo estudiaba esta porción, hermano, yo me quedé un poco espantado y admirado. Porque Beelzebú o Baal-Zebú, hermano, era el dios de las moscas que se adoraba en Ecrón. Y escuche, porque yo sé que usted poco a poco va a ir cayendo en cuenta. Pero dicen, hermano, algunos historiadores que a Baal-Zebú los judíos le cambiaron el nombre a Beelzebú. Y este era, hermano, el dios del estiércol. O sea que al Señor lo estaban, hermano, de una manera tan baja, lo estaban tratando de ridiculizar. Usted sabe, ¿dónde es donde se paran? No lo diga, piénselo solamente. ¿Dónde es que se paran normalmente las moscas? En el estiércol, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por eso dicen, hermanos comentaristas, los historiadores, que estos hombres decían, no, este no es el Mesías. Este está echando fuera a los demonios por el dios del estiércol. O sea que mire, la mosca cuando se para en el estiércol, se para y en las patitas se lleva, hermano, la contaminación que va a ir a dejar en otros lugares.
Lo que estaban diciendo ellos es que el Señor estaba por todos lados, estaba diseminando contaminación, que había que deshacerse de Él, porque Él estaba, hermano, de una manera inmunda. Por eso es que en este pasaje el Señor viene a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bendito sea Cristo. Hermano, tenemos que tener cuidado de cómo es que nos dirigimos, cómo decimos, hermano, cómo juzgamos cuando vemos una cierta manifestación, aun cuando sea muy evidente. Debemos de, hermano, de tener mucho cuidado. No vaya a ser que estemos hablando contra el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, hermano, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Bendito sea Cristo. Por eso vemos a los fariseos. Los fariseos comenzaron a decir, no, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Es imposible que yo esté echando fuera un demonio a través de otro demonio, porque el reino no podría permanecer de esa manera. Imagínense aquí en la iglesia, querer tener unidad, pero pelearnos los unos con los otros. ¿Eso será posible? Tratar, hermano, de fomentar un ambiente de amor, de compasión, pero sin enseñarlo, y por el contrario, estar nosotros, hermano, constantemente en contiendas y discusiones los unos con los otros. ¿Cómo vamos a lograr hacer eso? Bendito sea el Señor. Pero si nos amamos los unos a los otros, si mi hermano está en necesidad y nos acercamos, si hay alguien que está desconsolado y nos acercamos a consolarle, aunque no le visiten, hermano, en todo tiempo, cuando usted está bien, pero que cuando esté en la necesidad se le pueda visitar, que se le pueda ayudar, se le pueda socorrer. Eso valdrá más que 1000 visitas cuando uno está, hermano, en una condición de paz y de tranquilidad. Pero dice la Escritura, el Señor vuelve y le dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino ¿de quién? El reino de Dios. Mire, hermano, en ninguna nación pueden haber, usted sabe, ahorita en Venezuela hay un conflicto bien serio porque está un presidente, pero hay otro al que le han llamado presidente interino, y hay conflictos. Cuando hay una nación que tiene dos cabezas, lo que está diciendo el Señor es de que si el reino de Dios se ha manifestado, el otro reino no puede permanecer. O es Él o somos nosotros. Por eso le dije, ¿a quién vamos a servir? ¿Al imperio de las tinieblas o al que puede y tiene poder, hermano, para libertad, para sanar y para salvar? Amén. El Señor le estaba declarando con toda, hermano, con toda honestidad, que el reino de los cielos venía para desplazar al reino de las tinieblas. ¿Cómo estaban los días del Señor? Que no era tan diferente a los días que estamos viviendo hoy. Hoy hay mucha gente que camina, que la vemos, pero que está esclavizada al pecado. Amén. Y mire lo que dice el Señor. El Señor presenta, hermano, a Satanás, a su reino, a su imperio. Lo presenta como un hombre que está parado frente a la puerta y que está tratando de resguardarlo. De ahí podemos encontrar nosotros la resistencia, aquellos que salimos a evangelizar, a compartir, y cuando vemos esa resistencia, porque el enemigo de las almas, hermano, está ahí a la puerta, tratando de que no sean libertadas aquellas almas que él tiene bajo su dominio. Pero el Señor presenta a Satanás, hermano, como alguien, como un hombre fuerte que está armado hasta los dientes. Y dice la Escritura en ese versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
¿Qué podemos encontrar nosotros en este pasaje? Algo hermoso. Algo hermoso, hermano. Y yo sé que le va a causar también a usted profundo gozo. Porque sabemos que el Señor, cuando vino a libertar a las almas, Él estaba declarando que el hombre fuerte ya estaba atado, estaba dominado, estaba imposibilitado, que el Señor tiene el poder para, hermano, ponerle un cierto límite al poder que el enemigo tiene sobre esta tierra. Pero la Escritura nos dice que el Señor en la cruz lo venció. La Escritura nos dice en Colosenses capítulo 2 que el Señor, hermano, cuando fue a la cruz, dice que Él clavó el acta de los decretos que pesaba en nuestra contra. Y dice que despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor en la cruz del Calvario estaba atando por completo, hermano, el poder destructivo que el enemigo tiene. Bendito sea el Señor. Por eso el mismo Señor nos enseñó a orar, a pedirle al Padre, bendito sea Cristo, a que oráramos los unos por los otros, a que nos llenáramos de su presencia. Porque el Señor, hermano, a la iglesia le dio poder y autoridad de echar fuera demonios, de resucitar muertos, de sanar enfermos, bendito sea Cristo. Porque ¿de dónde vienen todas las enfermedades? Si no es por el pecado que entró en el mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Pero también nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20. Porque sabemos que el enemigo sigue operando en nuestros días, pero tiene un poder sumamente limitado. Él es poderoso, es verdad. Satanás es poderoso, es verdad. A muchos se han atrevido a decir, aventar una viborita de plástico, y todos avientan la viborita de plástico y dicen, ahora hay que machacarle la cabeza al diablo. La cabeza al diablo no se le machaca de esa manera. Al diablo se le machaca, hermano, metiéndose en la presencia del Señor, metiéndose en oración, metiéndose en el ayuno, buscando, escudriñando las Escrituras, obedeciendo la palabra de Dios. Que si hay algo que no nos gusta, pero está en la palabra, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Alabado sea Cristo. Buscar al Señor en lo oculto, ahí en lo secreto, para que entonces el Señor pueda honrarnos en lugar público. Pero dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, dice la Escritura, hermano, que cuando el Señor venga a implementar su reino milenial, fíjese bien, porque la Escritura dice que el Señor enviará un ángel, que el ángel descenderá del cielo con la llave del abismo, y en su mano traerá una cadena para atar, bendito sea Cristo Jesús, a Satanás, que el Señor lo reprenda para que no engañe más a las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y será atado, hermano, va a ser atado ni siquiera por Dios, va a ser atado por un ángel. Gloria a Dios. Gloria al maravilloso nombre de Cristo. Amén. Y hermano, dice la Escritura que por 1000 años el enemigo estará descendiendo en ese abismo, y después tendrá que ser suelto por un breve de tiempo. Escuche las palabras del Señor. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hermano, ¿por qué la debilidad en las iglesias? Porque no estamos atando al hombre fuerte. ¿Por qué esa debilidad? ¿Por qué pocas cosas están sucediendo aún en nuestras propias vidas? Pocos cambios, y a veces cambios muy superfluos, muy, hermano, muy por encimita, pero no hay cambios de alma, no hay cambios en el espíritu. Bendito sea el Señor. A veces seguimos siendo el mismo de lo que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos atando al hombre fuerte. Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Amén, de una manera individual, y permitirle al Señor, mi amado hermano y hermana, que Él sea el que esté creciendo en nuestras vidas. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Y por último, mi amado hermano, y con esto concluyo, hay una decisión, hermano, una decisión, una invitación que el Señor hace
que nosotros debemos de hacer. Dice el Señor en el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Escuche bien lo que le quiero compartir. En este pasaje de la Escritura, en este evento, había quienes estaban diciendo, ¿no será este aquel hijo de David? Es decir, personas que vieron cosas maravillosas se estaban inclinando a reconocer en Jesús aquel hombre que estaba prometido por las Escrituras. Pero siempre habrá quien rechace a Jesucristo. Vea lo que vea, lo rechazarán. Aún siendo beneficiados, se resistirán, porque no cabe en sus mentes, hermano, un hombre sufriente en la cruz del Calvario para que de esa manera libertarnos a nosotros. ¿Cómo puede un muerto sacar de la muerte espiritual a aquellos que lo necesitan? ¿Cómo puede un hombre pobre enriquecer a muchos? Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Es imposible, hermano, pertenecer a dos reinos. O somos del reino de las tinieblas y merecer o recibir, hermano, el pago que eso conlleva, o somos de Cristo y por ende podemos estar seguros de que también tendremos como recompensa la vida eterna. Hay una decisión que aquellos hombres deberían de tomar, o debieron haber tomado. Aquellos hombres que vieron aquel milagro tenían que tomar una decisión. Amén. Hoy hay personas que nos van a estar escuchando, que nos están escuchando, que tal vez es la primera ocasión en que escuchan el Evangelio. Hoy ustedes están al frente de tomar también esa decisión de reconocer en Cristo el Salvador del mundo, pero especialmente el Salvador de su vida. El Salvador que vino a dar su vida para salvar a cada uno de aquellos que, como la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo quiero invitarle a la iglesia, aquellos que están en sus hogares, que meditemos por unos momentos si hemos reconocido en Jesucristo ese Salvador que cambia, que transforma. No solamente el que nos da el beneficio, sino también para con quien tenemos nosotros responsabilidades. Este hombre que había sido endemoniado, ciego y mudo, yo creo que ese hombre comenzó a ver las maravillas de Dios, y el que estaba imposibilitado de articular palabra comenzó a hablar de las grandezas de Él. ¿Cuántos de nosotros podemos ver con nuestros ojos espirituales las maravillas de Dios y hablarlas y comunicarlas con nuestra boca, con nuestra lengua? La palabra de Dios dice que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O lo podemos hacer voluntariamente, o un día lo tendremos que hacer obligadamente. Pero hacerlo voluntariamente conlleva humillarnos en la presencia del Señor. Hoy yo quiero invitar a aquellos que no tienen a Cristo a que puedan abrir su corazón, a que ahí donde está usted pueda hablar con Dios y decirle: Señor, perdóname, perdona todos mis pecados, perdóname, Señor amado, hazme una nueva criatura, hazme un nuevo ser,
que yo tenga un corazón conforme al tuyo, que yo pueda ver, oh Dios mío, las grandezas de tu ley, las grandezas de tu palabra. Oh, aleluya, reconozca que Jesucristo es el Señor, que solamente en Él podemos tener la vida eterna, alcanzar la salvación, que no es por la religión, que no es por la familia, que no es, aleluya, porque yo no tenga necesidad de nada. Hay ricos, hay hombres que viven en la opulencia, que irán a la condenación, porque vivieron siempre creyendo que todo lo tenían. Hoy yo le invito para que abra su corazón, hable con Cristo, hable con Dios, pídale que le salve, que le escriba su nombre en el libro de la vida. Y yo le aseguro que si lo hace con todo su corazón, el Señor le va a perdonar y usted va a comenzar a experimentar una paz, un gozo, una alegría, una libertad, que la palabra de Dios dice que aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya, gracias mi Dios. Sí, Señor, aquellos que necesitan ser libertados, en el nombre de Jesús, toda cadena, oh Dios, todo espíritu inmundo, Señor, sean lanzados fuera, Padre amado. Sea usted sanando, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús le pedimos sanidad allá a la distancia, mi Dios amado, allá en las prisiones, en los hospitales, en los hogares. Oh Dios, no hay nada más grande que el hombre necesite que la salvación. Si tiene todo, pero no es salvo, lo ha perdido todo. ¿De qué le servirá? ¿De qué le aprovechará ganar el mundo entero y perder su alma? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal para dar cuenta de sí. Oh Dios, gracias, Señor. Padre, gracias, Cristo. Oh Dios mío, la sociedad necesita, Señor, una liberación poderosa, que podamos buscar su rostro, que podamos, Dios, llenarnos de poder. Oh Dios amado, ese poder que solamente viene de lo alto, mi Dios. Oh, aleluya, maravilloso. Gracias, Cristo. Gracias, mi Dios. Gracias por todo lo que usted ha hecho y por lo que hará. Bendiga a las familias, oh Dios amado, y que pronto podamos reunirnos, mi Dios, en este lugar, para que juntos podamos adorarle, Señor, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Bendito sea el Señor. Gracias le damos y nos estamos despidiendo de la transmisión.